El teléfono sonó con una urgencia que cortó la calma de mi modesta oficina en casa. Miré el número desconocido en la pantalla. Dudé pero finalmente respondí. Clare Armon hablando, la boda de tu hija está comenzando, apúrate y ven, soltó una voz ronca que me provocó un escalofrío. Mi columna creo que te has equivocado de número. Hija Ava todavía está en la universidad, respondí con voz firme a pesar de la confusión que se arremolinaba en mi cabeza. No hay error, Claire, soy yo Richard. Richard, el nombre por sí solo fue suficiente para despertar una crisis de emociones dentro de mí. 15 años. Había pasado desde nuestro amargo divorcio, desde que nos había cruelmente a Ava y a mí por su amante. Ahora estaba llamando para una boda. Tenía que ser una broma de mal gusto. Richard, esto es una tontería. ¿De qué estás hablando? Solo ven aquí, capilla del jardín blanco, y date prisa, dijo, y la línea se cortó. Me quedé congelado, el teléfono todavía presionado contra mi oreja. Ava había estado estudiando en la sala, la miró, sus ojos se llenaron de preocupación. Mamá, ¿está todo bien? Solo un viejo fantasma, nada de qué preocuparse, dije forzando una sonrisa, pero en el interior se estaba gestando una tormenta mientras me sentaba. Los recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo comenzaron a resurgir hace 15 años. La vida. Un retrato perfecto. Un esposo amoroso. Una hija hermosa. Un hogar cómodo. Pero luego Richard rompió ese retrato en pedazos. Yo había trabajado a tiempo parcial. El bibliotecario de aquel entonces estaba contento con mi vida tranquila. Richard, por otro lado, estaba preparado para hacerse cargo del lucrativo negocio de su familia. Nunca habíamos tenido problemas económicos, pero no era suficiente para él. Las noches nocturnas, las reuniones de fin de semana, la creciente distancia, todo eran señales de que yo tenía elegido ignorar. Luego llegó el día en que anunció fríamente su aventura y sus planes de volver a casarse. Encontré a alguien más. Teníamos un hijo. Él había dicho sin una pizca de remordimiento. Revelación destrozó mi mundo, pero lo peor aún estaba por venir. Se fue dejándome con nada más que un corazón roto y una montaña de preguntas. ¿Cómo pudo? ¿Por qué no lo vi venir? El divorcio fue swift, su familia adinerada se aseguró de que saliera bien sin problemas. Me dejaron recoger los pedazos para reconstruir una vida. Ava y yo desde cero. Los años que siguieron fueron una mancha de lucha y determinación. Trabajé día y noche, ascendiendo lentamente desde bibliotecaria a tiempo parcial hasta propietaria de una próspera librería en línea. Ava creció hasta convertirse en una estudiante universitaria brillante y de voluntad fuerte. Mi orgullo y alegría de haber llegado tan lejos. La llamada de Richard amenazó con desentrañar todo. La voz de Ava me sacó de mis pensamientos. Mamá, ¿quién era? En realidad era tu padre. Dije, la amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. La expresión de Ava se endureció. ¿Qué es lo que quiere después de todo? Estos años mencionó una boda, tal vez sea. Pero no importa, ahora tenemos nuestras propias vidas. Ava asintió, pero pude ver el dolor en sus ojos. El abandono de Richard había dejado un vacío en su vida, uno que yo había tratado desesperadamente de llenar. El resto del día pasó en una neblina. No podía quitarme la sensación de que la llamada de Richard era más un simple recordatorio cruel del pasado. Había algo siniestro en su tono, algo que me decía que esto no era el final. Cuando cayó la noche y Ava se retiró a su habitación, me senté sola en la sala. Los fantasmas del pasado me perseguían. Richard había seguido adelante, había construido una vida sin nosotros. ¿Por qué acercarse? ¿A qué estaba jugando? Sabía una cosa con certeza, que no dejaría. Richard interrumpió nuestras vidas nuevamente. Habíamos llegado demasiado lejos para ser arrastrados de regreso a su mundo retorcido. Ava y yo éramos sobrevivientes y juntos enfrentaríamos cualquier cosa que se nos presentara. El teléfono volvió a sonar, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla, era Richard. Respirando profundamente respondí, listo para enfrentar el pasado. ¿Qué quieres, Richard? Finalmente listo para escuchar. La voz de Richard rezumaba a través del teléfono con un tono condescendiente. No estoy aquí para juegos, Richard. ¿Qué quieres? Respondí. Mi agarre se apretó alrededor el teléfono. Es simple, te necesito en la Garden Chapel Blanca, es para la
De nuestra hija Ava está en la universidad Richard, ¿a qué estás jugando? Hubo una pausa y luego una risa. No Ava, mi otra hija, ¿sabes la que tuve con ella? La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Tenía una hija casi de la edad de Ava y se atrevió a meterme en esta. Debes estar loco si crees que seguiré el juego con tus fantasías retorcidas, que escupí. Vamos, Cla. Pensé que disfrutarías la oportunidad de mostrar lo bien que lo has hecho sin mí y además será bueno para Ava ver lo que se perdió ante sus palabras, pero me negué a dejarle ver mi dolor que Ava no sé. Perdido. No sabe nada Richard, ella está mejor sin un padre como tú. La línea quedó en silencio por un momento antes de que la voz de Richard se volviera más fría. Esta vez tú te arrepentirás de este, Cla. Siempre consigo lo que quiero de una forma u otra. La llamada terminó, abruptamente, dejándome en un de shock e ira. ¿Cómo se atrevía después de todos estos años? Todavía tenía la audacia de intentar manipularme. No podía dejar pasar esto. Esta vez no estaba claro que Richard no había cambiado y ahora estaba arrastrando a otro inocente niño en su red de mentiras. Tenía que protegernos a Ava y a mí de sus juegos vengativos. Día siguiente. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Llamé a un viejo amigo que se había convertido en investigador privado. Tom. Necesito un favor. ¿Puedes averiguarlo todo? Sobre la otra hija de Richard necesito saber qué está planeando. Tom estuvo de acuerdo sin dudarlo, entendiendo la urgencia en mi voz. Mientras tanto Ava, sintiendo que era una señorita, me confrontó. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan preocupada? De repente dudé en no querer involucrarla en el lío de Richard, pero ella merecía la verdad. Ava, tu padre llamó ayer, dice que va a casar a su otra hija y que me quería allí. El rostro de Ava se contrajo con una de ira e incredulidad. Es increíble. ¿Qué vas a hacer? Voy a descubrirlo. ¿Qué está haciendo? Pero necesito que me prometas algo, Ava, mantente al margen de esto, no quiero que te lastimes. Ava asintió de mala gana, sus ojos se llenaron de un fuego que me recordó mucho a mí a su edad. Durante los siguientes investigación desenterró detalles inquietantes. La nueva familia de Richard era una fachada, su negocio estaba fracasando y su matrimonio estaba en ruinas. La boda fue un intento desesperado por mantener las apariencias y él me quería allí para promover su propia agenda. Armado con esta información, sabía que tenía que actuar. Era hora de confrontar a Richard y con sus manipulaciones de una vez por todas. Decidí ir a la capilla del Jardín Blanca, no para participar en su desfile sino para exponerlo. Mientras conducía hacia la capilla, mi mente corría con posibilidades. ¿Qué diría? ¿Cómo? Él reaccionó, pero en el fondo sabía que no importaba. Estaba haciendo esto por Ava, por mí y por la inocente que Richard había arrastrado a su mundo engañoso. Llegué a la capilla robándome para el enfrentamiento. Era hora de enfrentar a Richard en el pasado que él representaba hoy. Finalmente me liberaría de su sombra y protegería a mi familia de su influencia destructiva. Cuando entré en la capilla del Jardín Blanco, la lujosa decoración no pudo. La tensión subyacente en el aire. Richard estaba al frente, su rostro una mezcla de sorpresa y molestia al verme. Clare, ¿realmente viniste? Qué inesperado, se burló. No estoy aquí para tus juegos, Richard, sé sobre tu negocio fallido y la farsa de matrimonio. ¿Qué estás haciendo realmente? Su sonrisa vaciló y fue reemplazada por un destello. Ira. Siempre tan inteligente, ¿no estás bien desde que estás aquí? ¿Por qué no seguir el juego por los viejos tiempos? No soy uno de tus peones, Richard, y nuestra hija tampoco. ¿Qué pasa con esta otra hija tuya? ¿Sabe ella acerca de tus mentiras? La fachada de Richard. El control se estaba escapando. Siempre fuiste demasiado. Para tu propio bien. Sí, mi negocio está en problemas, pero esta boda asegurará un trato que lo salvará. Todo lo que necesitas hacer es quedarte ahí y lucir bonita. Luce bonita para tu negocio. No pude. No escondo mi disgusto. Estás usando la boda de tu propia hija como una transacción comercial que es baja incluso para... Él se acercó, su voz un susurro amenazador. No tienes idea de lo que se necesita para mantener un estilo de vida como el mío. Siempre eres demasiado simple para entender. Simple. He construido una vida para Ava y para mí sin rebajarnos al engaño y la manipulación. Eres patético. Richard entrecerró los ojos. Mira tu boca, Cla.
En mi mundo ahora justo en ese momento una mujer joven presumiblemente la otra hija de Richard se acercó a nosotros. Su expresión era una mezcla de confusión y dolor. Papá, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella? Ella es Cla, un viejo amigo, no le hagas caso, se acababa de ir. Richard dijo intentando recuperar la compostura. No. Se va a ir. La joven protestó. Se ve molesta. ¿Qué hiciste? La máscara de papá Richard finalmente se estaba desmoronando. Nada, es solo un negocio. Miré a la joven viendo un reflejo de Ava en ella. Lamento que estés atrapado en esto. Tu padre no es el hombre que crees que es suficiente. Cla Richard ladró. Vete. O haré que te arrepientas. No te tengo miedo Richard, pero no me rebajaré a tu nivel. Me voy, pero no porque tú me lo dijeras. Me voy porque aquí no hay nada para mí. Cuando me giré para irme la voz de Richard me siguió mezclada con malicia. Pagarás por este Cla, tú y tu hija. Afuera él. Fresco hizo poco para calmar mis pensamientos furiosos. La amenaza de Richard permaneció en mi mente. Entonces supe que esto no había terminado. Tenía que proteger a Ava y exponer a Richard por quien realmente estaba conduciendo a casa. Mi determinación se endureció. Richard había arrojado el guante y yo estaba listo para recogerlo. Era hora de que reinado de manipulación y engaño terminara, por el bien de Ava, por el bien de mí y por el bien de la mujer joven que merecía un padre mucho mejor que Richard en casa. Le conté los acontecimientos del día a Ava. Su reacción fue una mezcla de ira y determinación. No podemos dejar que se salga con suya con esta madre. No es solo un mentiroso, es peligroso. Lo sé, Ava. Y tengo un plan, pero es arriesgado y necesito que confíes en mí. Ava asintió con los ojos reflejando el fuego de la resolución. Haga lo que sea necesario mamá. Durante los siguientes días me dediqué a los negocios de Richard. Gracias a algunas discretas de Tom, la imagen que surgió era uno de desesperación y engaño. La compañía de Richard estaba al borde de la bancarrota y su vida personal no era mejor. Su segundo matrimonio se estaba desmoronando al igual que el primero. Armado con esta información me comuniqué con los socios comerciales de Richard cuidadosamente, plantando semillas de duda. Su estabilidad y confiabilidad fue una campaña sutil pero efectiva. Pronto los susurros sobre la inminente caída de Richard comenzaron a circular en sus círculos sociales, mientras que Ava recurrió a las redes sociales para elaborar hábilmente publicaciones que destacaban las prácticas poco éticas de Richard, teniendo cuidado de no mencionarlo directamente. No pasó mucho tiempo antes de que publicaciones se volvió viral, lo que se sumó a la creciente tormenta en torno a Richard. El golpe final llegó cuando anónimamente le avisé a un periodista local sobre los negocios turbios de Richard. El artículo posterior fue una exposición condenatoria que envió ondas a través de la comunidad a medida que el mundo de Richard comenzó a se volvió cada vez más errático. Me llamó una noche. Su voz apenas contenía furia. ¿Qué has hecho? Claire, me estás arruinando. No he hecho nada. Richard. Eres el arquitecto de tu propia ruina. Te crees muy inteligente, pero no eres nada. Destruirte a ti y a tu preciosa hija. Amenazas Richard. Realmente eso es todo lo te queda, dije con voz firme a pesar del escalofrío que sus palabras enviaron por mi columna. No has visto lo último de mi Cla. Me aseguraré de que te arrepientas de esto. Pero sus amenazas fueron vacíos. Su poder menguando. La comunidad se volvió contra él. Sus socios comerciales le retiraron su apoyo y su posición social evaporó. Richard se había convertido en un paria deshecho por sus propias acciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La compañía de Richard se declaró en bancarrota y su esposa solicitó el divorcio al que intentó llegar. Le dije a Ava que tal vez buscaba alguna forma de redención, pero ella se negó a comprometerse con él. Mamá, lo derribaste. Ava dijo una noche mientras estábamos sentados en nuestra sala de estar. El peso de los últimos meses finalmente se levantó. Lo hicimos Ava juntos, pero incluso mientras celebrábamos nuestra victoria, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Richard había sido parte de mi vida. Una vez fue una fuente de amor y felicidad. Fue final trágico para un capítulo que había comenzado con tantas promesas. En el silencio posterior de la caída de Richard, Ava y yo nos encontramos en un estado de ánimo reflexivo. Nuestra sala de estar, que alguna vez fue un santuario del caos del mundo exterior, ahora se sentía demasiado silenciosa y demasiado quieta. Mamá, ¿crees que fuimos demasiado? Ava preguntó una noche. Sus ojos buscaron en los míos respuestas.
No estaba seguro de haberlo hecho, suspiré, el peso de su pregunta pesaba sobre mis hombros. Richard se buscó esto, Ava, simplemente aceleramos lo inevitable, lo sé, pero no puedo evitar sentirme culpable. Esencialmente hemos arruinado la vida de un hombre, él arruinó la suya propia. Ava, acabamos de exponer la verdad. Hice una pausa, mis pensamientos vagaban, pero entiendo lo que sientes. No hay alegría en ver la vida de alguien desmoronarse incluso si lo merece. Ava asintió con expresión sombría. ¿Y ahora, mamá? ¿Qué hacemos con todo este vacío? Reconstruir. Ava, llenamos nuestras vidas con nuevos recuerdos, nuevas alegrías nos han dado oportunidad de comenzar a liberarnos de la sombra de Richard. La conversación permaneció en el aire mientras ambos nos retirábamos a nuestros propios pensamientos. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de curación y reflexión. Nos concentramos en nuestro negocio, que había prosperado en medio del caos, y en fortalecer nuestro vínculo, que había sido puesto a prueba. No roto, pero justo cuando pensábamos que podíamos cerrar el capítulo sobre Richard, el destino tenía un giro más reservado. Un golpe en nuestra puerta una tarde lluviosa, reveló una joven empapada y temblando. La otra hija de Richard, la que había usado como peón en sus juegos de Twisted. Señorita Harmon. Lamento molestarla. Soy la hija de Elise. No sabía a dónde más ir. Su apariencia fue un shock, pero no pude rechazarla. Entra, Ellie, de nada. Mientras Ellie se acomodaba envuelta en una cálida manta con una taza de té en sus manos, compartió su historia. Richard la había abandonado a ella y a su madre, dejándolos con nada más que deudas y promesas. Lo siento. Elizabeth dijo que su voz estaba llena de empatía. No sabíamos de ti cuando nos propusimos exponer a tu padre. Elise sacudió la cabeza y una lágrima corría por su mejilla. No. ¿Hiciste qué? Había que hacerlo, simplemente estoy perdido, no sé qué hacer ahora. Te ayudaremos, Elise, dije. Una resolución se instaló en mí. No estás solo en esto, lo resolveremos juntos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Ayudamos a Elise a saldar las deudas de su padre y la apoyamos para comenzar una nueva vida. Fue un momento de curación. No solo para Elise, sino también para Ava y para mí. Ampliamos nuestra familia. Encontramos un nuevo propósito en experiencias compartidas. Vi a Ava y Elise reír juntas una tarde, una sensación de paz me llenó. Habíamos cerrado el círculo de víctimas del engaño de Richard, arquitectos de nuestro propio destino. Nuestras vidas eran una vez más ricas y plenas por las pruebas que habíamos soportado con los menos. Durante parte de nuestras vidas, nuestra vibraba con una nueva energía, era refrescante, pero conllevaba su propia serie de desafíos. Ella, que llevaba las cicatrices del abandono de su padre, a menudo se encontraba lidiando con emociones complejas. Una noche mientras nos reuníamos en la sala de estar, la fuerza se desmoronó. ¿Cómo lo haces?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo superas la ira? Traición. Ava extendió la mano tomando la mano de Alisa entre las suyas. No es fácil y no sucede de la noche a la mañana. Durante años odié a mi padre por abandonarnos, pero eventualmente me di cuenta de que el odio solo me estaba frenando. Quiero seguir adelante, pero me siento tan perdida. Elise confesó que las brotaban de sus ojos. No estás sola, Elise. Dije con voz suave pero firme. Eres parte de esta familia. Ahora lo haremos. Navegar juntos este viaje. Nuestra conversación de esa noche fue un punto de inflexión que nos acercó, creando un vínculo forjado a partir del dolor compartido y el entendimiento mutuo. En las semanas siguientes nos apoyamos mutuamente. Formas grandes y pequeñas. Ava y Elise se volvieron particularmente cercanas, encontrando consuelo en su compartimos experiencias como hijas del mismo hombre imperfecto, pero justo cuando pensábamos que habíamos dejado atrás lo peor, Richard reapareció. Una sombra del pasado de la que pensamos que habíamos escapado, apareció en nuestra puerta un día sin previo aviso y no deseado. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió mi voz fría. Necesito ayuda, tartamudeó una sombra de su antiguo yo. He perdido todo. No tengo otro lugar a donde ir. Su apariencia era lamentable, pero no sentí ninguna simpatía. Hiciste tu cama, Richard, ahora tienes que acostarte en ella, por favor, Cla. He cambiado, ahora me doy cuenta de lo que
He hecho a ti, a Ava y a Elise quiero hacer las paces y Elise dio un paso adelante con una expresión de incredulidad, haz las paces después de todo lo que has hecho, nos abandonaste, los ojos de Richard se movieron entre nosotros, la desesperación grabada en los suyos. Cara, sé que he cometido errores pero soy tu padre. No cuenta para algo. No, Richard, ser padre es más que solo un título, se trata de estar ahí, de amor y apoyo. Tú has hecho nada de eso. Dije con firmeza. Ava se paró a mi lado, su postura resuelta. Necesitas dejar a Richard, no hay nada para ti aquí. Derrotado, Richard se giró y se alejó. Figura desapareciendo en la luz del día que se desvanecía al verlo irse. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio de que finalmente hubiera salido de nuestras vidas y tristeza por el hombre que podría haber sido el padre que debería haber sido. Esa noche nos sentamos juntos como una familia unida no por la sangre sino nuestras experiencias compartidas y el amor recién descubierto el uno por el otro. Hablamos sobre el futuro, sobre las posibilidades que había por delante, era un futuro que enfrentaríamos juntos más fuertes y más resilientes que nunca. En las semanas posteriores a la partida de Richard, una sensación de calma se instaló en nuestro hogar. Ava, Alice y encontramos consuelo en nuestra rutina cada día, acercándonos y curando viejas heridas que éramos. Familia no por sangre sino por elección, unidos por nuestra resiliencia y experiencias compartidas. Una noche mientras nos reuníamos para cenar Eli abordó un tema que todos habíamos estado evitando. He estado pensando en mi papá, dijo vacilante, sé que ha hecho cosas terribles. Aún así mi padre, siento que debería hacer algo, tratar de ayudarlo de alguna manera. Ava se acercó a la mesa y apretó la mano de Alisa. Entiendo cómo te sientes, pero recuerda que no podemos arreglarlo. Tiene que querer un cambio y ahora mismo no lo quiere. Conozco a Elise, es difícil dejarlo ir, estoy de acuerdo, pero a veces dejar ir es la única manera de seguir adelante. Richard nos ha lastimado a todos, pero no podemos dejar que defina nuestras vidas. La conversación quedó en el aire como un recordatorio de las emociones complejas que todos albergamos, pero también fue un testimonio de nuestra fuerza y nuestra capacidad para enfrentar verdades difíciles. Los días siguientes nos concentramos en construir nuestro futuro. Ava se destacó en sus estudios, sus sueños de convertirse en escritora ahora al alcance de Alice. Con nuestro apoyo se inscribió en Community College decidida a forjar su propio camino, ya que para mí la librería continuó prosperando como un símbolo de mi viaje de una esposa con corazón roto a una exitosa mujer de negocios y madre, pero más que eso, era un lugar donde Ava, Eli y yo podíamos compartir nuestro amor por las historias y los sueños. Una tarde soleada mientras reorganizábamos la librería, Ava levantó la vista de una pila de libros, una expresión pensativa en su rostro. Mamá y Elise, he estado que todos hemos pasado por muchas cosas y hemos salido más fuertes. ¿Qué pasa si compartimos nuestra historia? Escribe un libro sobre ello. Los ojos de Alisa se iluminaron. Es una gran idea. Ava, nuestra historia podría inspirar a otros que están pasando por momentos difíciles. Asentí sintiendo una oleada de orgullo. Creo que es una idea maravillosa. Historia a nuestra manera y así comenzamos. Las noches las pasamos alrededor de la mesa de la cocina. Shar compartía recuerdos, risas y lágrimas mientras escribíamos nuestra historia. Fue una experiencia catártica que nos acercó aún más meses después, mientras sostenía la primera copia de nuestro libro. Sentí una sensación de logro y cierre. Habíamos convertido nuestro dolor. Algo hermoso, algo que potencialmente podría ayudar a otros. Mientras nos preparábamos para el lanzamiento del libro, miré a Ava y Elise Maillard llenas de amor y gratitud. Habíamos capeado la tormenta y ahora estábamos listos para abrazar el sol. Nuestra historia no termina aquí, dije sonriéndoles, esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en tiempo.